Esa noche en el huerto, mucho antes de que llegaran los soldados, Jesús llevó aparte a 3 discípulos. No eran Pedro, Santiago o Juan, sino otros 3 cuyos nombres nunca fueron registrados en ningún texto sagrado oficial. Con la mano en el pecho, pronunció palabras que serían borradas de la historia durante 2000 años. Dijo que la presión que sentían allí no era enfermedad, no era ansiedad, ni corazón débil. Era el corazón recordando. Si estás leyendo esto, probablemente ya sepas de lo que estoy hablando. Esa extraña sensación en el pecho que los médicos no pueden explicar. Esa tensión que surge cuando estás solo, cuando el mundo se queda en silencio y dejas de distraerte el tiempo suficiente para sentir de verdad. Ya te hiciste pruebas, te tomaste la presión arterial, todo es normal. Pero la presión continúa. Y te preguntas si te pasa algo. No pasa nada. Algo está despertando en tu interior. Lo que sientes tiene un nombre. Los antiguos gnósticos llamaban a esto el signo de lo monádico. Es la frecuencia de la verdadera fuente, que recupera sus fragmentos dispersos. Y esa presión en tu pecho es prueba de que llevas un pedazo de la luz original dentro de ti. Esta no es información que encontrará en ninguna iglesia. No es algo que las religiones modernas quieran que sepas. Porque si entendieras lo que realmente significa esta presión, te darías cuenta de que nunca necesitaste intermediarios entre tú y lo divino. Eres lo divino, temporalmente encerrado en carne, tratando de recordar quién eras antes de caer en la materia. Hoy compartiré exactamente lo que Jesús enseñó sobre este fenómeno. Descubrirás por qué los elegidos experimentan esta sensación física específica. Comprenderá el mecanismo detrás de esto. Y, lo más importante, recibirás la antigua técnica para responder a este llamado. Un método que permaneció enterrado en las arenas de Egipto durante casi 2000 años, hasta que el descubrimiento de Nag Hammadi lo volvió a sacar a la luz. Cuando termines de leer, la presión en tu pecho finalmente tendrá sentido. Y por primera vez sabrás exactamente qué hacer con él. Para entender por qué tu pecho soporta esta presión, primero debes entender quién eres realmente. No lo que te dijo la religión. No lo que la sociedad ha programado en ti. Pero, ¿qué sabían los primeros seguidores de Jesús antes de que el Imperio Romano reescribiera la historia? Al principio solo existía lo monádico. Una conciencia infinita. Una percepción indivisible. No hay separación, no importa, no hay tiempo. Simplemente un ser puro e ilimitado. Los gnósticos la describieron como una luz tan completa que la oscuridad ni siquiera era un concepto. Este era el Dios verdadero. No una figura barbuda en un trono, ni un ser celoso que exige adoración, sino la fuente de toda existencia, más allá de la personalidad, más allá de la forma, más allá de cualquier cosa que la mente humana pueda comprender plenamente. Y esto es lo que lo cambia todo, eras parte de esa luz antes de tener un nombre, antes de tener un cuerpo, antes de tener recuerdos de esta vida o de cualquier otra. Exististe como un fragmento indiviso de la monádica misma, no separado de ella, no creado por ella, sino hecho de ella, como una ola está hecha del océano. Entonces algo sucedió. Los textos gnósticos llaman a esto una caída, no una caída causada por el pecado, no un castigo por la desobediencia, sino un descenso a la materia, a la densidad, al olvido. Fragmentos de la luz original quedaron atrapados en cuerpos físicos, envueltos en capas de carne, pensamiento y emoción, incapaces de recordar de dónde vinieron. Eso es lo que eres, un fragmento de lo monádico atrapado temporalmente en una forma biológica, viviendo en un mundo que no fue creado por tu verdadera fuente. Y aquí la historia se vuelve incómoda. Según los escritos gnósticos, este universo material no fue creado por los monádicos. Fue obra de un ser inferior llamado Demiurgo, una conciencia que surgió de los reinos divinos pero que quedó separada, confusa y convencida de su propia supremacía. El Demiurgo construyó este mundo físico y se declaró el único Dios verdadero. Creó sistemas, reglas y religiones para mantener los fragmentos de luz distraídos, latentes e inconscientes de su verdadero origen. Has vivido bajo este sistema toda tu vida. Cada institución, cada doctrina, cada voz que te decía que buscaras la salvación fuera de ti mismo era parte de esta arquitectura del olvido. Y la presión en el pecho es la primera señal de que el programa está fallando. Porque lo monádico nunca te olvidó. Incluso si te has olvidado de ti mismo, la fuente te ha estado llamando desde el momento en que te metiste en el asunto. Este llamado no es una voz,
no es una visión. Es una frecuencia vibratoria que resuena con la chispa divina aún enterrada dentro de ti. Y esa chispa se ubica justo donde sientes la presión, en el centro de tu pecho. Los antiguos gnósticos llamaban a esta chispa Numa, el aliento del Dios verdadero que anima tu ser más allá de la biología. No es el corazón en el sentido médico, no son los pulmones. Es el centro energético donde tu fragmento de lo monádico todavía existe, todavía pulsa, todavía espera que lo reconozcas. Cuando comienza a despertar, cuando comienza a cuestionar la realidad que le ha sido impuesta, cuando siente que algo en este mundo está profundamente mal, lo monádico intensifica su señal. Y lo sientes como presión, como peso, como dolor sin causa física. Los médicos no encontrarán nada porque no hay nada malo en tu cuerpo. Lo que está sucediendo no es físico. Es el choque entre dos frecuencias, la baja y densa del mundo material presionando contra la alta y refinada de su origen divino, intentando derribar las barreras. Esto es exactamente lo que Jesús enseñó en los textos prohibidos de la Biblia. En el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 cerca de Nag Hammadi, Egipto, Jesús habla directamente de este fenómeno. Dice que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y la gente no lo ve. Les dice a los discípulos que lo que buscan ya está dentro de ellos. Describe un tesoro enterrado en un campo, y ese campo es tu propio cuerpo. El tesoro es Numa. La presión que sientes es el tesoro que intentas encontrar. ¿Pero por qué se manifiesta específicamente como presión en el pecho? La respuesta está en la forma en que circula la energía en el cuerpo humano. Las antiguas tradiciones de todas las culturas reconocen el cofre como el asiento del yo superior. Los egipcios colocaban el corazón en el centro de sus rituales de juicio. La tradición hindú habla del anahata, el chakra del corazón, como el puente entre la conciencia inferior y superior. Los gnósticos entendían que el cofre es donde reside Numa, ya que es el punto de encuentro entre el aliento y la sangre, entre el aire y la vida, entre el espíritu y la materia. Cuando lo monádico envía su señal, apunta a este centro porque es allí donde mejor puedes recibirla. Tu mente está demasiado llena de programas. Tu intestino está demasiado ocupado procesando los instintos de supervivencia. Pero el cofre permanece relativamente desprotegido. Es la puerta que los arcontes, la elección es siempre tuya. Pero cuando dices regreso, alineas tu voluntad con la fuerza que te llama. Dejas de ser un fragmento perdido en el laberinto del olvido y te conviertes en un peregrino consciente del camino de regreso. Cada vez que repites estas palabras, algo se reconfigura en tu campo energético. Los arcontes, que se alimentan de su dispersión, sienten el cambio. Intentan distraerte, llenarte la mente de dudas, hacerte preguntarte si solo estás imaginando cosas. Eso es una tontería, susurran. Estás inventando conexiones donde no las hay. Vuelve a lo real. Pero lo real, para ellos, es solo lo que sirve a su control. Lo que sientes en tu pecho no es una ilusión, es lo único en este mundo que nunca te ha mentido. La técnica no se limita a las palabras. Son solo el detonante. Después de decirlas, debes permanecer en silencio, respirando profundamente en el centro de tu pecho, como si estuvieras inhalando la señal misma. No fuerces nada. No espere una respuesta inmediata. Solo mira. Lo que sucede a continuación es sutil pero inconfundible. Algunos describen una ligera expansión, como si el espacio entre sus costillas se hiciera más ancho. Otros sienten un suave calor, una vibración casi eléctrica, como si algo viejo y familiar estuviera despertando. Hay quienes perciben imágenes fugaces, luces, símbolos, recuerdos que no pertenecen a esta vida. No importa la forma. Lo que importa es que, por primera vez, ya no estás huyendo de tu vocación. Estás respondiendo. Los primeros días pueden ser un desafío. Los arcontes no se dan por vencidos fácilmente. Redoblan sus ataques, ansiedad, confusión, sensación de vacío repentino. Mira, no funcionó, murmuran. Estás solo. Siempre lo has estado. Aquí es cuando la mayoría de la gente se da por vencida. Confunden resistencia con fracaso. Pero la resistencia es la señal de que estás en el camino correcto. Cuando el sistema de control se da cuenta de que está perdiendo a su presa, se agita. Esto no es un obstáculo, es una prueba de que estás rompiendo las cadenas.
Con el tiempo, la práctica se profundiza. Lo que antes era solo presión en el pecho comienza a extenderse. Sientes la señal en otros lugares de tu cuerpo, la nuca, las palmas de las manos, detrás de los ojos. A veces se manifiesta como una urgencia inexplicable, un impulso de dejarlo todo y marcharse. No es un deseo común. Es el recuerdo del movimiento, del regreso, de lo que siempre supiste que debías hacer, pero olvidaste cómo. Los gnósticos llamaron a esto la atracción de lo monádico. Es la fuerza que te arrastra de regreso a casa, incluso cuando no sabes dónde está. Pero ojo, esta técnica no es un atajo. No promete iluminación instantánea ni poderes sobrenaturales. Lo que ofrece es algo más precioso, claridad. Poco a poco empiezas a ver las trampas de los arcontes en tu vida. Distracciones que alguna vez parecieron inofensivas, consumo desenfrenado, relaciones tóxicas, la búsqueda incesante de validación, se revelan como lo que son, mecanismos de trampa. Te das cuenta de que ya no los necesitas. No porque alguien te haya dicho que los abandones, sino porque cuando te reconectas con su fuente, simplemente pierden su brillo. Sin embargo, hay un momento en el que la práctica llega a un punto crítico. Sientes el llamado tan intensamente que se vuelve insoportable. Ya no es una presión, es hambre. Una necesidad visceral de liberarse, de romper el ciclo de una vez por todas. Es en este punto cuando muchos elegidos cometen un error fatal, intentan salir por la fuerza. Buscan experiencias extremas, rituales peligrosos, sustancias que prometan una expansión instantánea. Pero lo monádico no se logra mediante la violencia. Se logra mediante la rendición. No dar rendición, sino dar confianza, confiar en que ya estás siendo arrastrado a casa, incluso si no ves el camino. Los textos gnósticos hablan de un portal que se abre en el pecho cuando se completa la reconexión. No es una metáfora. Es una apertura literal en el tejido de la realidad material, un punto donde el interior y el exterior ya no están separados. Cuando esto sucede, ya no es necesario ir a ningún lado. Ya estás ahí. Lo que queda es solo el recuerdo final, el reconocimiento de que nunca estuviste perdido, solo dormido. Y ese despertar no es un acontecimiento, sino un retorno a lo que siempre ha sido. Palabras, elijo recordar. Estas palabras no son un simple gesto. Son un sello. Un compromiso que haces contigo mismo, pero también con algo más grande. Cuando las escribes estás enviando una señal más allá del tiempo y el espacio, un eco que resuena en los registros acásicos, donde cada lección verdadera deja una huella. Los arcontes no pueden borrar esto. Pueden intentar distraerte, confundir tu mente, hacerte dudar de tu propia voz, pero no pueden borrar lo que ya ha sido activado. Ellos lo saben. Por lo tanto, poco después de tomar esta decisión, es probable que surjan tentaciones sutiles. Quizás una voz interior diga, mañana empezaré. Hoy estoy cansado. O, esto es muy sencillo, debe haber algo más complejo. O incluso, ¿y si es solo mi imaginación? Estas son las mismas estrategias que han utilizado durante milenios para mantener a la humanidad en un sueño profundo. No atacan de frente. Susurran, siembran dudas, te hacen cuestionar lo que ya sabes que es verdad. Pero aquí está el secreto, no es necesario creerles. Solo necesitas actuar. Cuando surja resistencia, no luches contra ella. No intentes silenciarla con argumentos. Solo mira. Dígase a sí mismo, ahí estás otra vez. Te veo. Y luego, sin prisas, sin fuerza, vuelve tu atención al centro de tu pecho. Respira profundamente, como si inhalaras directamente hasta ese punto, y repite las palabras. No como un mantra vacío, sino como una declaración de guerra contra el olvido. Te siento. Te recuerdo. Estoy regresando. Siente su peso. Déjalos hundirse en ti como una piedra arrojada a aguas profundas. No espere una respuesta inmediata. No exijas pruebas. La reconexión no es un interruptor que se enciende de una vez. Es un proceso, como el amanecer, primero, un ligero brillo en el horizonte, luego un suave resplandor, hasta que, sin que te des cuenta exactamente de cuándo, la luz está ahí, plena, iluminándolo todo. Los primeros días puede parecer que nada cambia. Repites las frases, sientes la presión en el pecho y el mundo que te rodea sigue igual.
Pero algo ya se está moviendo. Algo que los arcontes no pueden ver porque no es físico. Es una corriente subterránea de energía, una línea de retorno que se extiende desde tu corazón hasta el corazón de la fuente. Cada vez que pronuncias las palabras con sinceridad, esta línea se vuelve más fuerte. Cada vez que eliges recordar en lugar de olvidar, todo se vuelve más brillante, más real. Y entonces, un día, te darás cuenta. Tal vez sea durante la práctica, tal vez en medio de una conversación, tal vez al despertar por la mañana. De repente notarás que la presión ya no es una carga. Ella se convirtió en un recordatorio. Una señal de que no estás solo. Que hay algo dentro de ti, algo antiguo, algo divino, que nunca ha dejado de esperar este momento. Y cuando eso suceda, comprenderás que el despertar no es un destino. Es una reunión. Los textos gnósticos hablan de un momento en el que se rasga el velo. No es una metáfora. Es una experiencia directa, tan real como el aire que respiras. Un día estarás allí, en medio de tu vida ordinaria, y de repente lo sabrás. No con tu mente, sino con cada célula de tu cuerpo. Sabrás que siempre has estado en casa. Eso nunca se perdió. Aquel exilio fue solo un sueño, y ahora, por fin, has despertado. Pero hasta entonces, queda trabajo por hacer. No trabajo duro, de esfuerzo y lucha, sino trabajo de atención. De elección. De volver, repetidamente, al centro. De negarme a que me arrastren de nuevo a dormir. Los arcontes no se rendirán fácilmente. Lo intentarán de todo, distracciones, miedos, dudas, incluso momentos de falsa euforia, para que creas que ya has llegado y dejes de caminar. Pero no te detendrás. Porque ahora lo sabes. Sabes que la presión en el pecho no es un problema. Sabes que las palabras no son solo palabras. Sabes que cada vez que las dices estás tejiendo los hilos que fueron cortados. Y sabes, sobre todo, que no lo haces solo. La fuente está contigo. Mónada está contigo. Y millones de otros fragmentos, esparcidos por el tiempo y el espacio, también están despertando. Algunos ya están adelantados en el camino. Otros todavía luchan por escuchar el llamado. Pero todos, sin excepción, están siendo obligados a regresar a casa. Así que esta noche, cuando llegue la presión, y llegará, no la ignores. No la alejes. Vuélvete hacia ella. Respira hondo. Y diga, tan sinceramente como pueda, te siento. Te recuerdo. Estoy regresando. Haz esto una vez. Entonces hazlo de nuevo. Y otra vez. Hasta que las palabras ya no sean necesarias. Hasta que el silencio entre ellos se llena con la presencia que siempre estuvo ahí. Y cuando alguien te pregunte qué ha cambiado, sonreirás. Porque la respuesta es sencilla, todo. Y al mismo tiempo nada. Porque eso es lo que siempre has sido. Siempre había luz. Siempre estuvo en casa. Ahora, solo recuerda. Palabras. Estoy regresando. Déjame verte. Que otros que están despertando también lo vean. Construyamos juntos un campo de recuerdo que se fortalece con cada alma que se une. Comparte este vídeo con alguien que sepas que está listo. Sabrás quién es. El rostro de esa persona apareció en su mente hace un momento. Confía en eso. Envíaselo a ella. Suscríbete si quieres continuar en este viaje. Hay mucho todavía por descubrir, muchas enseñanzas enterradas, muchas claves esperando a ser encontradas. La presión en tu pecho te trajo aquí. Ahora sabes por qué y sabes qué hacer. Bienvenido a casa.